Capítulo 26. El amanecer llegó con una luz dorada que se filtraba a través de las ventanas de la mansión Longbottom, pintando las paredes con tonos cálidos que prometían un día hermoso. Harry se despertó con el ahora familiar sabor amargo de la hoja de mandrágora en su boca, pero esta vez fue diferente. Esta vez, sabía que era la última vez que tendría que soportarlo. 28 días habían pasado. Un ciclo lunar completo. De luna llena a luna llena, tal como Sirius había instruido. Se levantó rápidamente, verificando por última vez que la hoja todavía estuviera firmemente en su boca, luego se dirigió al baño donde Andrómeda había preparado 2 frascos especiales de cristal sellados con tapones de corcho. Neville ya estaba allí, sosteniendo su propio frasco con una expresión de alivio anticipado tan grande que Harry casi se rió. Andrómeda entró momentos después, seguida por Sirius, quien se veía considerablemente más saludable que cuando había llegado hace más de un mes. Su rostro tenía color apropiado, había ganado peso significativo, y sus ojos mostraban una claridad que había estado ausente durante semanas. Las sesiones regulares con Kael, el Fénix de Harry, habían hecho maravillas por su estado mental. El canto curativo del Fénix había ayudado a sanar algo del daño psicológico que los dementores habían causado, restaurando gradualmente la cordura que Azkaban había intentado robarle. Buenos días, saludó Sirius con una sonrisa. ¿Listos para finalmente hablar como personas normales otra vez? Harry y Neville asintieron enérgicamente, ambos sosteniendo sus frascos con determinación. Muy bien, dijo Andrómeda. Recuerden, escupan la hoja directamente en el frasco. No la toquen con sus manos. La saliva que ha estado en contacto con la hoja durante todo el mes es parte crucial de la poción. Sirius se acercó con su varita. Voy a sellar los frascos inmediatamente después de que escupan las hojas. El sello preservará todo hasta que estemos listos para preparar la poción completa. Harry intercambió una última mirada con Neville. 28 días de no poder hablar apropiadamente, de comer con dificultad, de dormir con cuidado constante. Todo llegando a su fin en este momento. En 3, dijo Andrómeda. 1, 2, 3. Harry escupió la hoja en su frasco, y el alivio fue instantáneo y abrumador. Su boca se sentía extrañamente vacía sin la presencia constante de la hoja. Su lengua exploró el espacio que había estado ocupado durante casi un mes, redescubriendo el sabor normal de su propia boca sin ese amargor constante. Neville había hecho lo mismo, y ambos comenzaron inmediatamente a masajearse las mandíbulas, que estaban rígidas por semanas de mantener la hoja en posición. «Au», fue lo primero que dijo Neville, su voz sonando extraña después de tanto tiempo sin usarla apropiadamente. «Mi mandíbula se siente como si hubiera estado apretando los dientes durante un mes». Oh, espera, básicamente lo estuve haciendo. Harry intentó hablar y lo que salió fue. Finalmente puedo, espera, ¿por qué todavía sueno raro? Sirius se rió. Van a sesear un poco durante los próximos días, explicó. Su boca necesita acostumbrarse a formar palabras sin tener que trabajar alrededor de una hoja. Genial, murmuró Harry, experimentando con diferentes sonidos. Así que ahora sueno como si tuviera un problema del habla. Solo temporalmente, aseguró Andrómeda, sellando ambos frascos con tapones de corcho y luego añadiendo hechizos de preservación. Para mañana deberían estar hablando normalmente otra vez. Sirius levantó los 2 frascos sellados, estudiando las hojas dentro. Perfecto, dijo con aprobación. Ambas hojas están intactas, bien preservadas. Ahora viene la siguiente parte del proceso. Bajaron todos al salón principal donde Sirius había preparado un área especial. Había un pequeño altar improvisado con 2 espacios marcados para los frascos, y un libro antiguo abierto en una página que mostraba el conjuro que necesitarían recitar. Durante las próximas semanas, explicó Sirius, tienen que recitar este encantamiento cada amanecer y cada atardecer, con la punta de su varita tocando su corazón, mientras visualizan su forma animago. Espera, interrumpió Harry. Pensé que no sabíamos cuál sería nuestra forma hasta que hiciéramos la transformación. No saben específicamente, aclaró Sirius. Pero pueden visualizar la esencia de lo que creen que podrían ser. El encantamiento ayuda a que su magia comience a resonar con esa posibilidad, señaló el texto en el libro. El conjuro es, Amato animo animato animagus. Significa amo el espíritu viviente del animago. Es una declaración de intención, una forma de decirle a su magia lo que están tratando de lograr. ¿Y lo hacemos hasta la tormenta? Preguntó Neville, su voz todavía ligeramente distorsionada. Exactamente, confirmó Sirius. Cada amanecer y cada atardecer, sin falta. La consistencia es crucial.
Y mientras tanto, guardamos las pociones en un lugar oscuro y seguro donde no serán perturbadas. ¿Ya tienes el lugar?, preguntó Harry. Sirius asintió. El sótano tiene un armario especialmente protegido que Augusta me mostró. Completamente oscuro, temperatura constante, protegido contra perturbaciones mágicas o físicas. Andrómeda colocó cuidadosamente los 2 frascos en una caja pequeña acolchada. Voy a añadir los otros ingredientes hoy, dijo. El rocío que Ted recolectó, sus cabellos, y las crisálidas de esfinge de la muerte que llegaron de los Greengrass. Miró a ambos chicos seriamente. Una vez que añada todos los ingredientes, la poción comenzará su proceso de maduración. No hay vuelta atrás después de ese punto. Si deciden que no quieren continuar, tiene que ser ahora. Harry intercambió una mirada con Neville. Habían discutido esto extensamente durante el último mes, comunicándose principalmente a través de notas escritas. Ambos estaban comprometidos. Queremos continuar, dijo Harry con firmeza, aunque su voz todavía sonaba un poco extraña. Definitivamente, añadió Neville. Muy bien, Sirius sonrió con orgullo evidente. Entonces practiquemos el encantamiento ahora mismo. Es casi el amanecer, así que este será su primer recital oficial. Los guió a través del proceso. De pie con los pies separados al ancho de los hombros, varita apuntando directamente al corazón, ojos cerrados, mente enfocada en la intención de transformación. Amato animo animato animagus, recitaron juntos, sus voces sincronizándose perfectamente a pesar del ligero seseo. Harry sintió un hormigueo extraño en su pecho donde la punta de su varita tocaba. No era doloroso, pero era definitivamente perceptible, como si su magia estuviera respondiendo al conjuro. Bien, aprobó Sirius. Muy bien. ¿Sintieron eso, verdad? El hormigueo. Ambos asintieron. Eso es su magia comenzando a reconocer lo que están pidiendo, explicó. Con cada recital, esa sensación se volverá más fuerte, más definida. Eventualmente, cuando beban la poción durante una tormenta, su magia sabrá exactamente qué hacer. ¿Cuánto tiempo tomó para ti?, preguntó Neville con curiosidad. Desde la primera recitación hasta la transformación exitosa. Sirius consideró la pregunta. Para mí, fueron aproximadamente 2 meses después de que completé el ciclo de la hoja. Pero eso fue porque tuvimos que esperar una tormenta apropiada. Tuvimos suerte de que la tormenta eléctrica llegara tan rápido, tendrán que estar atentos al clima. James, Peter y yo vigilábamos constantemente el periódico. Hizo una pausa, su expresión ensombreciéndose momentáneamente ante la mención de Pettigrew. Hablando de Peter, dijo Harry, aprovechando la apertura. He estado pensando en cómo vamos a atraparlo una vez que regresemos a Hogwarts. Hemos discutido varios enfoques, añadió Neville. Y todos tienen el mismo problema fundamental, continuó Harry. No somos expertos en animagos. Hemos leído mucho, y vamos a convertirnos en animagos nosotros mismos, pero en términos de experiencia práctica atrapando a uno. Miró directamente a Sirius. Necesitamos ayuda experta. Sirius asintió lentamente, claramente siguiendo el razonamiento. Estás pensando en Remus. Exactamente, confirmó Harry. Es el único otro merodeador que queda que conocía a Peter como animago. Sabe cómo piensa, cómo se mueve, qué tipo de tácticas usaría para escapar. Y, añadió Neville, tiene experiencia real con transformaciones. No solo la suya propia como licántropo, sino también observando a ustedes 3 como animagos durante años. Sirius se quedó en silencio por un largo momento, claramente considerando la propuesta. Finalmente habló. Remus es complicado ahora. Se sentó pesadamente en una de las sillas. No hemos hablado en 12 años. La última vez que nos vimos, yo estaba siendo arrestado por crímenes que no cometí, y él probablemente me creyó culpable como todos los demás. Pero ahora tienes prueba de tu inocencia, señaló Harry. El juramento mágico, la explicación sobre Peter, la evidencia de la fotografía. ¿Cómo lo contactamos?, preguntó Neville. No es exactamente como si estuviera en el directorio. En realidad, dijo Harry, he estado en contacto con él durante el verano. Esto claramente sorprendió a todos en la habitación. ¿Qué?, preguntó Sirius. ¿Cuándo? ¿Cómo? Harry se sintió ligeramente culpable por la mentira que estaba a punto de contar, pero era necesaria. Cuando me contaste sobre los merodeadores, sobre Remus específicamente, explicó, me dio curiosidad. Hice algunas investigaciones discretas, encontré una forma de contactarlo. Era mentira, por supuesto. Mike había sabido sobre Remus Lupin desde el momento en que despertó en este cuerpo, conocimiento de otra vida, de libros y películas que técnicamente no existían aquí.
Pero no podía explicar eso, así que Sirius se había convertido en la excusa conveniente. Le he enviado algunas cartas, continuó Harry. Nada demasiado específico, principalmente preguntando sobre mis padres, sobre su tiempo en Hogwarts. Él nunca ha respondido. ¿Y nunca mencionaste que sabías dónde estaba yo? Preguntó Sirius, su voz cuidadosamente neutral. No, admitió Harry. No estaba seguro de cómo reaccionaría. Por lo que sabía, él todavía te creía culpable. Sirius asintió lentamente, procesando esta información. ¿Y ahora quieres traerlo aquí? ¿Revelarle todo? Sí, dijo Harry con firmeza. Pero necesito hacerlo de la manera correcta. Se inclinó hacia adelante. Si le escribo una carta cuidadosa y educada explicando la situación, pidiéndole que venga cuando sea conveniente para él, no vendrá, ni siquiera sé si las lee. Remus es cauteloso por naturaleza, especialmente con cosas que parecen demasiado buenas para ser verdad. Entonces, ¿qué propones? Preguntó Andrómeda con interés. Harry sonrió, aunque había una cualidad algo depredadora en ello que hizo que Sirius levantara una ceja. Necesito asustarlo para que venga. Necesito que piense que estoy en peligro inmediato, que no hay tiempo para cautela o consideración cuidadosa. Sacó un pergamino de su bolsillo donde ya había estado garabateando notas. Voy a escribir algo apresurado, aparentemente en pánico. Algo que lo haga dejar todo y venir inmediatamente. Y cuando llegue, continuó Neville, claramente siguiendo el plan, nos encuentra a todos aquí, incluyendo a Sirius, y tenemos que explicar rápidamente antes de que ataque o huya. Exactamente, confirmó Harry. Sirius se quedó en silencio por un largo momento, estudiando a Harry con una expresión que era difícil de interpretar. Eres retorcidamente manipulador para un chico de 13 años, observó finalmente. ¿Es un cumplido? Preguntó Harry. Viniendo de un merodeador, definitivamente, Sirius sonrió. James habría estado orgulloso. Lily probablemente habría estado preocupada, pero secretamente impresionada. Se puso de pie. Muy bien. Hazlo. Trae a Remus aquí. Pero, añadió con tono serio, necesitas entender que cuando llegue y me vea, su primera reacción probablemente será atacarme. Remus es paciente y considerado la mayor parte del tiempo, pero si piensa que estás en peligro. Lo sé, dijo Harry. Y estaré preparado para intervenir. Augusta, quien había estado escuchando desde el marco de la puerta, habló. Voy a asegurarme de que tengamos protecciones adicionales activas cuando llegue. Y Ted debería estar presente con su varita lista. Acordado, asintió Harry. Se volvió hacia la ventana donde el sol ahora brillaba completamente, marcando oficialmente el inicio del día. Entonces está decidido. Voy a escribir la carta ahora, y enviaré a Kael a entregársela a Remus. ¿Kael puede encontrarlo? Preguntó Neville. Los Fénix pueden encontrar a cualquiera como los búhos a menos que estén bajo hechizos de protección poderosos, explicó Sirius. Harry asintió. Le daré a Kael una descripción y la carta. Los búhos pueden encontrar a las personas para entregar correo, y Kael es considerablemente más inteligente que cualquier búho. Entonces, dijo Andrómeda, mientras tú escribes esa carta, yo voy a preparar las pociones con todos los ingredientes. Para el final del día, todo estará listo. ¿Y nosotros? Preguntó Neville. Ustedes, respondió Sirius con una sonrisa, practican el encantamiento al atardecer, y luego se preparan para la llegada dramática de Remus Lupin. Mientras Harry subía a su habitación para escribir la carta, no pudo evitar reflexionar sobre la ironía de la situación. Estaba manipulando a un hombre que técnicamente no conocía en persona, usando conocimiento de otra vida y mentiras convenientes sobre cómo había aprendido sobre él. Pero si funcionaba, si lograban traer a Remus al redil, tendrían todas las piezas que necesitaban para confrontar a Peter apropiadamente. Y eso, decidió, valía un poco de manipulación cuidadosa. Se sentó en su escritorio, sacó pergamino fresco, y deliberadamente derramó un poco de tinta en la esquina para hacer que pareciera que había sido escrito con prisa. Luego comenzó a escribir. Querido muchacho, te necesitamos. Harry está en problemas, es de vida o muerte. El Fawkes te traerá a mi despacho. Director Albus Percival Brian Dumbledore era perfecto. Breve, urgente, y el usar a Dumbledore junto a Kael le diría a Remus inmediatamente que esto era serio y debería atenderlo urgentemente. No podría ignorarlo incluso si quisiera. Harry selló la carta, llamó a Kael, y le dio instrucciones específicas sobre encontrar a Remus Lupin. Un hombre de aproximadamente 33 años, con cabello castaño claro con canas prematuras, que probablemente vivía en condiciones modestas en algún lugar de Inglaterra.
Kael cantó suavemente, tomó la carta en su pico, y desapareció en un estallido de fuego dorado. Ahora solo quedaba esperar. Harry bajó de vuelta al salón principal donde los demás se estaban preparando. ¿Cuánto tiempo crees que tome? Preguntó Neville. No mucho, respondió Harry. Si Remus está en cualquier lugar en Inglaterra, Kael puede encontrarlo en cuestión de horas. Y si la carta hace su trabajo, Remus vendrá inmediatamente. Entonces deberíamos estar listos para esta tarde, dijo Ted, quien había aparecido con su varita y una expresión que era parte abogado profesional, parte protector preparado. Augusta había comenzado a reforzar las protecciones de la mansión, añadiendo capas adicionales de hechizos defensivos que no dañarían a Remus pero que evitarían que cualquier magia errante durante su confrontación inicial causara daño estructural. Sirius se había retirado a su habitación, claramente necesitando tiempo para prepararse mentalmente para ver a su viejo amigo por primera vez en 12 años. Y Harry se sentó en la sala de estar y esperó, sabiendo que había puesto en movimiento algo que cambiaría todo. Remus Lupin estaba a punto de entrar a sus vidas. Y nada sería igual después de eso. Habían pasado aproximadamente 4 horas desde que Kael había partido con la carta. El sol estaba en su cenit, el calor del mediodía haciendo que incluso el interior fresco de la mansión se sintiera ligeramente sofocante. Harry estaba en el salón principal con Neville, ambos intentando leer libros sobre técnicas de captura de animagos, pero ninguno podía concentrarse realmente. La anticipación de lo que estaba por venir hacía imposible enfocarse en otra cosa. Augusta había terminado de reforzar las protecciones hacía una hora. Ted estaba sentado en un sillón cerca de la chimenea, su varita descansando casualmente en su regazo, pero claramente lista para usar en un instante. Andrómeda había terminado de preparar las pociones animago y las había almacenado apropiadamente, y ahora estaba en la cocina preparando té, porque aparentemente la respuesta británica a cualquier situación tensa era siempre té. Sirius estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia los jardines, pero claramente sin ver nada. Su lenguaje corporal era tenso, sus manos abriendo y cerrando en puños nerviosamente. ¿Estás bien?, preguntó Harry, acercándose. Sirius se volvió, intentando sonreír, pero sin lograrlo completamente. Nervioso, admitió. Remus es uno de mis mejores amigos. Durante 12 años, probablemente me ha odiado, pensando que traicioné a James y Lily. Se pasó una mano por el cabello, un gesto nervioso que Harry estaba empezando a reconocer. ¿Y si no me cree? ¿Y si piensa que de alguna manera te he hechizado, que estoy usando la maldición Imperius o alguna otra magia oscura? Entonces le mostraremos la evidencia, dijo Harry con calma. El juramento mágico, la fotografía, la explicación lógica sobre Peter. Remus es inteligente. Una vez que vea la evidencia, entenderá. Pero primero tendrá que calmarse lo suficiente como para escuchar, murmuró Sirius. Fue entonces cuando lo sintieron. Un cambio en la atmósfera, un calor repentino que no tenía nada que ver con el sol del mediodía. Está aquí, anunció Augusta desde su posición cerca de la puerta del salón. Todos se tensaron inmediatamente. Ted se puso de pie, su varita ahora en su mano. Andrómeda salió rápidamente de la cocina. Harry y Neville se posicionaron estratégicamente donde podían intervenir rápidamente si era necesario. Y Sirius se quedó junto a la ventana, perfectamente visible, su propia varita guardada como habían acordado. Necesitaban que Remus viera que no era una amenaza, incluso si su presencia sería un shock. El aire en el centro del salón comenzó a brillar con luz dorada. El estallido de fuego fue brillante y repentino, haciendo que todos entrecerraran los ojos momentáneamente. Kael apareció primero, sus plumas doradas brillando magníficamente, y luego, un hombre se materializó en el salón. Remus Lupin apareció en una postura de combate defensiva, su varita ya en alto, sus ojos salvajes escaneando la habitación en busca de amenazas. Y lo que vio fue devastador en su pobreza visible. Sus túnicas estaban remendadas en múltiples lugares, no con magia sino con costuras toscas que hablaban de alguien que no podía permitirse reemplazarlas. El material estaba desgastado, descolorido por años de uso y lavado. Sus zapatos estaban tan gastados que Harry podía ver dónde el cuero se había adelgazado peligrosamente cerca de romperse. Pero era su rostro lo que más impactaba. Remus Lupin no podía tener más de 33 años, pero parecía considerablemente mayor. Su cabello castaño claro estaba salpicado liberalmente con gris prematuro, su rostro estaba demacrado por la desnutrición crónica, y tenía cicatrices visibles. Una particularmente notoria cruzaba su ceja izquierda, otra corría por su mejilla derecha.
Sus ojos, sin embargo, eran agudos e inteligentes, escaneando la habitación con la velocidad y precisión de alguien acostumbrado a evaluar amenazas rápidamente. ¿Dónde está Harry?, demandó, su voz ronca con pánico apenas contenido. La carta dijo, ¿qué está pasando? Su mirada pasó rápidamente por Ted y Augusta, quienes claramente no eran amenazas inmediatas, luego a Andrómeda, a quien pareció reconocer vagamente, luego a Harry y Neville. Y entonces vio a Sirius. Su rostro se transformó instantáneamente. El pánico se convirtió en shock, el shock en horror, y el horror en una furia tan pura y absoluta que hizo que el aire mismo pareciera vibrar con su intensidad. La palabra salió como un gruñido gutural, más animal que humano. No hubo advertencia, no hubo vacilación. La varita de Remus se movió en un arco preciso y letal. Estupefy. El hechizo aturdidor salió de su varita con una fuerza que hablaba de años de práctica y una rabia absoluta. Pero Harry había estado esperando exactamente esto. Se movió con los reflejos mejorados y meses de entrenamiento con Flitwick habían afilado, saltando frente a Sirius con su propia varita levantada. Protego. El escudo que conjuró fue sólido, más fuerte de lo que cualquier chico de 13 años debería poder producir. El hechizo aturdidor de Remus golpeó el escudo y se dispersó en chispas de luz roja. Remus, espera. Gritó Harry, manteniendo su escudo activo. Pero Remus no estaba escuchando. Su rostro se había vuelto salvaje, y Harry pudo ver el momento exacto en que su mente llegó a la conclusión más obvia. Imperio, susurró Remus con horror. Te tiene bajo la maldición Imperius. ¡No! Harry se movió para mantenerse entre Remus y Sirius. No estoy bajo ningún hechizo. Tienes que escuchar. Apártate, Harry, dijo Remus, su voz temblando con emoción contenida. Voy a liberarte de él. Nadie está bajo ningún maldito hechizo. Gritó Sirius desde detrás de Harry, su propia voz quebrada con emoción. Levantó sus manos, manteniéndolas visiblemente vacías, sin varita. Remus, por favor. Solo escucha. No fui yo. ¿Cómo te atreves? La voz de Remus era peligrosamente baja ahora. ¿Cómo te atreves a usar a su hijo? Su varita se movió otra vez, pero esta vez Ted intervino, su propio escudo apareció junto al de Harry. Señor Lupin, dijo Ted con voz calmada pero autoritativa. Soy Ted Tonks, abogado. Y le garantizo que nadie en esta habitación está bajo ningún tipo de control mental. Entonces están todos locos, respondió Remus, su varita todavía apuntando hacia Sirius. Porque están protegiendo a un asesino en masa. No es un asesino, dijo Neville, dando un paso adelante junto a Harry. Es inocente. Peter Pettigrew traicionó a los Potter, no Sirius. Remus se quedó completamente inmóvil. ¿Qué? Peter está vivo, continuó Harry rápidamente, aprovechando el momento de duda. Fingió su muerte, vivió como una rata durante 12 años, y ha estado escondido con la familia Weasley todo este tiempo. Eso es, Remus sacudió la cabeza. Eso es imposible. Vi los restos. Vi el dedo. ¿Viste lo que Peter quería que vieras?, dijo Sirius, su voz cargada de amargura. Cortó su propio dedo, causó esa explosión, y se transformó antes de que pudiera alcanzarlo. ¿Transformarse?, repitió Remus. Se detuvo, sus ojos ampliándose con comprensión. Oh, Merlin. Colagusano. Remus bajó su varita lentamente, su rostro pasando por una docena de emociones diferentes en segundos. Pero si Peter estuviera vivo, ¿por qué nadie lo ha encontrado en 12 años? Augusta se adelantó, llevando algo en su mano. Porque nadie estaba buscando una rata, dijo, desplegando un periódico. Esta es la edición del Profeta de hace 3 semanas. Página 5. Le mostró a Remus la fotografía de la familia Weasley en Egipto. Remus se acercó cautelosamente, todavía manteniendo distancia de Sirius, y estudió la imagen. Es solo una familia en unas vacaciones, dijo con confusión. Mira la rata, instruyó Harry. La que está en el hombro del chico pelirrojo. Remus entrecerró los ojos, estudiando la imagen más de cerca. La fotografía mágica se movía, y la rata ocasionalmente giraba su cabeza, permitiendo diferentes ángulos. Ahora mira su pata delantera izquierda, continuó Harry. Harry vio el momento exacto en que Remus lo vio. El dedo faltante en la pata de la rata. No, susurró. No, eso podría ser cualquier rata que perdió un dedo. ¿Cuántas ratas viven más de 12 años? Preguntó Sirius suavemente. Las ratas normales viven 2, tal vez 3 años como máximo. Esa rata ha estado con la familia Weasley durante más de una década. Remus se tambaleó, buscando apoyo en la pared más cercana. Si esto es verdad, si realmente eras inocente todo este tiempo.
Su voz se quebró completamente. 12 años. 12 años pensando que te habías vuelto un mortífago, que habías traicionado a James y Lily, que habías asesinado a Peter. No tienes que disculparte, dijo Sirius, dando un paso cauteloso hacia adelante. No tenías forma de saber. La evidencia en mi contra era perfecta. Peter se aseguró de eso. Hice un juramento mágico, añadió Sirius. Juré por mi magia y mi vida que no traicioné a James y Lily, que Peter es el verdadero traidor. Extendió sus manos, mostrándolas vacías. Estoy vivo. La magia no miente, Remus. Sabes que no puede mentir sobre algo así. Remus lo estudió durante un largo momento, y Harry pudo ver el conflicto interno jugando en su rostro. 12 años de creer una cosa, confrontado repentinamente con evidencia de lo contrario. ¿Por qué? Preguntó finalmente. ¿Por qué Peter nos traicionaría? Porque era un cobarde, respondió Sirius con amargura. Siempre lo fue, Remus. Sabes que lo era. Se unió a nosotros porque éramos fuertes, porque lo protegíamos. Se sentó pesadamente en el sofá más cercano. Cuando la guerra comenzó a ir mal, cuando Voldemort estaba ganando, Peter vio hacia dónde soplaba el viento. Decidió que era más seguro estar del lado del ganador. Pero siguió fingiendo ser nuestro amigo, murmuró Remus con horror. Siguió asistiendo a reuniones de la Orden, siguió actuando leal. Mientras alimentaba información a los mortífagos, terminó Sirius. Y cuando James y Lily necesitaron un guardián del secreto. No pudo continuar. Remus cerró los ojos, lágrimas corriéndose por sus mejillas. Te recomendaste como guardián del secreto, dijo. Lo recuerdo. Dumbledore pensó que era la elección obvia. Y yo convencí a James de cambiar en el último momento, dijo Sirius, su voz apenas audible. Pensé que sería más inteligente usar a Peter porque nadie sospecharía de él. Pensé que estaba siendo brillante. Abrió sus manos en un gesto de impotencia total. Les entregué a James y Lily en bandeja de plata, y ni siquiera me di cuenta. El silencio que siguió fue absoluto y pesado. Finalmente, Remus habló, su voz ronca. Necesito sentarme. Se dejó caer en una silla, su varita finalmente bajada por completo, su rostro enterrado en sus manos. 12 años, repitió. Merlin, Sirius. 12 años en Azkaban por un crimen que no cometiste. Harry intercambió una mirada con Ted, quien asintió levemente. Era el momento de dar un paso atrás y dejar que los dos merodeadores procesaran esto. Pero antes de que pudieran moverse, Sirius se levantó y caminó lentamente hacia Remus. Se arrodilló frente a su viejo amigo, poniendo una mano temblorosa en su hombro. Remus, dijo suavemente. Mírame. Remus levantó la cabeza lentamente, sus ojos rojos de lágrimas contenidas. No tienes que sentirte culpable por creerlo, continuó Sirius. Yo habría creído lo mismo en tu lugar. La evidencia era demasiado perfecta, demasiado completa. Pero debería haberlo cuestionado, dijo Remus con voz quebrada. Debería haber exigido un juicio, debería haber. No había nada que pudieras haber hecho, interrumpió Sirius firmemente. Fudge me metió en Azkaban sin juicio durante el caos después de que Voldemort cayó. Para cuando las cosas se calmaron, ya era el caso cerrado del asesino que confesó. Se sentó en el suelo frente a Remus, luciendo exhausto. Excepto que nunca confesé. Nunca tuve la oportunidad. Remus estudió a su viejo amigo cuidadosamente, y Harry vio el momento en que realmente lo vio. No al fugitivo peligroso de los periódicos, sino al hombre quebrado que había sufrido injusticia terrible. Te ves horrible, dijo Remus finalmente, y había algo de su humor seco habitual en ello. Sirius soltó una risa que era mitad sollozo. Tú no te ves mucho mejor, Mooney. Y entonces, como si una presa se hubiera roto, ambos se levantaron y se abrazaron, aferrándose el uno al otro como hombres que se estaban ahogando aferrándose a salvavidas. Lo siento, murmuraba Remus contra el hombro de Sirius. Lo siento mucho, lo siento. No hay nada que perdonar, respondió Sirius, su propia voz quebrada. Nada que perdonar. Harry sintió esa extraña reacción emocional otra vez, probablemente algo residual del Harry original respondiendo a la reunión de dos de los amigos de su padre. Miró hacia otro lado para darles privacidad. Fue entonces cuando Kael, quien había estado silencioso desde su llegada, comenzó a cantar. El sonido del fénix llenó la habitación, una melodía que hablaba de sanación, de renovación, de esperanzas perdidas recuperadas. No era el canto curativo completo que Kael usaba para ayudar a Sirius con su trauma de Azkaban, pero era suficiente para calmar las emociones crudas que llenaban el salón. Gradualmente, Sirius y Remus se separaron, ambos limpiándose los ojos con las mangas de sus túnicas.
Ese es un fénix hermoso, observó Remus, su voz todavía ronca pero más estable. Pensé que era Fawkes cuando apareció en mi puerta. Es Kael, dijo Harry. Mi fénix. Ha estado ayudando a Sirius a recuperarse del daño que los dementores causaron. Remus se volvió hacia Harry por primera vez realmente, estudiándolo con ojos que repentinamente estaban muy alertas. Harry Potter, dijo lentamente. El niño que vivió. Quien aparentemente ha estado escribiéndome durante el verano preguntando sobre sus padres. Harry asintió. Así que si has leído mis cartas. Y quien también acaba de conjurar un escudo que bloqueó mi hechizo aturdidor, continuó Remus. Eso no es exactamente magia de nivel estudiantil estándar. He tenido buen entrenamiento, respondió Harry cuidadosamente. Claramente, Remus se volvió hacia Neville. Y usted debe ser Neville Longbottom. Vi cómo se posicionó para intervenir si era necesario. Buenos instintos tácticos. Gracias, señor, dijo Neville, claramente sorprendido de ser notado. Augusta se adelantó con su usual eficiencia práctica. Por ahora, creo que todos necesitamos té y algo de comer. Señor Lupin, se ve como si no hubiera tenido una comida apropiada en semanas. Remus se miró a sí mismo, claramente consciente por primera vez de lo patético que debía parecer. Ha sido un mes difícil, admitió. Entonces es afortunado que haya venido aquí, dijo Andrómeda, apareciendo con una bandeja de té y sándwiches que había estado preparando. Siéntese, y podemos explicar todo apropiadamente. Mientras todos se acomodaban, con Remus aceptando tímidamente comida que claramente necesitaba desesperadamente, Harry se encontró reflexionando sobre cómo había resultado todo. Su plan manipulador había funcionado perfectamente. Remus había venido inmediatamente, pensando que era una emergencia de Dumbledore. La confrontación inicial había sido dramática pero controlada. Y ahora, con Kael ayudando a calmar las emociones, podían comenzar a planificar apropiadamente. Entonces, dijo Remus después de varios minutos de comer en silencio, claramente famélico. Supongo que necesitan explicarme exactamente qué está pasando aquí. Es una historia larga, advirtió Sirius. Tengo tiempo, respondió Remus. Aparentemente tengo mucho tiempo perdido que recuperar. Miró alrededor de la habitación. A los adultos que habían estado dispuestos a ayudar a un fugitivo, a los dos jóvenes que habían intervenido sin dudarlo, al Fénix que había traído sanación, y finalmente a su viejo amigo que había sufrido tanto. Y aparentemente, añadió con una pequeña sonrisa que fue la primera expresión genuinamente positiva que habían visto de él, tengo una rata que atrapar. Harry sonrió. Ahora tenían todas las piezas que necesitaban. Peter Pettigrew no sabía lo que venía. Pero pronto lo descubriría. La biblioteca de la mansión Longbottom estaba sumida en una calma tensa, muy diferente al ambiente relajado de hacía 2 días, cuando Daphne había visitado la mansión para coordinar la estrategia. Harry recordaba vívidamente esa conversación. Daphne había llegado tensa, esperando tener que justificar su frialdad ante otro adulto. Pero Sirius la había sorprendido. Déjame ver si entiendo, había dicho Sirius, recostado en el sofá con una copa de vino, escuchando atentamente mientras Daphne y Harry explicaban su situación. El mundo cree que son la pareja del año. Tu padre quiere capitalizar eso para asegurar una alianza. Tú, Daphne, quieres que Harry espante a los buitres como Malfoy. Y tú, Harry, necesitas a los Greengrass para mover recursos sin que el ministerio meta la nariz. Exacto, había respondido Daphne, esperando el típico comentario adulto sobre el amor joven. Pero Sirius solo había sonrío con una mezcla de orgullo y picardía. Es brillante. James habría hecho un escándalo romántico. Ustedes dos han convertido un rumor escolar en un escudo político. Cuenten conmigo. Jugaré mi papel. Ahora, de vuelta al presente, Harry estaba de pie junto a la ventana, ajustándose los puños de su túnica de gala. Daphne estaba a su lado, impecable y serena, aunque Harry notaba la tensión en la línea de su mandíbula. Recuerda la narrativa, murmuró Daphne sin mirarlo. Mi padre no viene a ofrecerte influencia. Él cree que tú eres quien la tiene. Cree que estás, fascinado conmigo. Que eres un Gryffindor impulsivo que quiere asegurar a la chica antes de que alguien más se la lleve. El joven héroe enamorado, dijo Harry con un tono seco. Puedo actuar ese papel. No lo hagas demasiado exagerado, advirtió ella. Mi padre es codicioso, no estúpido. Solo, déjale creer que él tiene el control porque tú estás emocionalmente comprometido. Entendido. ¿Y Sirius?
Si hace su trabajo tan bien como prometió, mi padre saldrá de aquí creyendo que acaba de ganar la lotería, sin darse cuenta de que firmó nuestras cláusulas de libertad. El sonido de la chimenea rugiendo en el vestíbulo anunció la llegada. Minutos después, las puertas de la biblioteca se abrieron. Augusta Longbottom entró primero, seguida por Cyrus Greengrass. El patriarca de los Greengrass lucía impecable, con una túnica de seda gris perla y esa expresión de afabilidad calculadora que Harry recordaba bien. Cyrus recorrió la habitación con la mirada. Al ver a Harry y Daphne juntos junto a la ventana, una sonrisa de satisfacción cruzó su rostro. Para él, esa imagen confirmaba todo. El joven Potter no se apartaba de su hija. Heredero Potter, dijo Cyrus, acercándose con una calidez paternal. Es un placer verte en un entorno más privado. Asintió hacia su hija. Daphne. Padre. Lady Longbottom, gracias por facilitar este encuentro, dijo Cyrus, tomando el asiento que Augusta le indicó. Creo que todos sabemos por qué estoy aquí. Los eventos recientes han catapultado el estatus de Harry. Y dado el evidente afecto que ha florecido entre él y mi hija, creo que es momento de proteger esos intereses. Estoy de acuerdo, Lord Greengrass, dijo Harry, sentándose frente a él y adoptando una postura respetuosa pero firme. Daphne es importante para mí. Y quiero asegurarme de que nuestra relación, sea cual sea su forma futura, se respete. Cyrus sonrió, claramente interpretando eso como una declaración de amor adolescente. Exactamente lo que quería escuchar. He redactado un borrador para una alianza de casas. Vincula los intereses comerciales y políticos de los Greengrass con los Potter, cimentado, por supuesto, en un contrato de compromiso formal. Es una forma de asegurar que nadie, hizo una pausa delicada, interfiera con sus intenciones, Harry. Cyrus dejó el papel sobre la mesa con confianza. Es una oferta generosa. Protección total de mi familia para ti, y la garantía de que Daphne estará reservada para, este futuro común. Es una oferta interesante, dijo una voz arrastrada y potente desde la sombra de una estantería, al fondo de la sala. Pero me temo que tiene un defecto fundamental, Cyrus. Harry no puede firmar eso. Cyrus se giró bruscamente, su mano yendo instintivamente hacia su varita. De la sombra emergió Sirius Black. Harry y Daphne intercambiaron una mirada rápida de asombro. Habían hablado con Sirius hace 2 días, pero el hombre que tenían delante era diferente. Estaba afeitado, su cabello negro caía con elegancia sobre sus hombros, y llevaba una túnica de gala negra con bordados de plata, una reliquia de la familia Black. Su postura irradiaba una arrogancia aristocrática y un poder que llenó la habitación de golpe. No había rastro del prisionero, ni del bromista. Era Lord Black. A su lado, con una expresión tranquila pero alerta y la varita en mano por si acaso, estaba Remus Lupin, actuando como su guardia y consejero. Black. Cyrus se puso de pie de un salto, retrocediendo y sacando su varita. ¿Qué significa esto, Augusta? ¿Es una trampa? Siéntate, Cyrus, ordenó Sirius. No levantó la voz, pero el tono fue gélido, imperioso. El tono de alguien acostumbrado a que el mundo obedezca. Si quisiera matarte, no te habría invitado a té. Y si quisiera secuestrarte, no estaría vestido de etiqueta. Cyrus miró a Augusta, imperturbable, luego a Harry, tranquilo, y finalmente a Daphne. ¿Tú lo sabías? Le preguntó a su hija, con la voz temblorosa por la ira y el miedo. Harry confía en él, padre, dijo Daphne con calma. Y yo confío en Harry. Deberías escucharlo. Es esclarecedor. Cyrus vaciló, su mente de Slytherin calculando las probabilidades. Finalmente, bajó la varita, aunque no la guardó. Habla rápido, Black. Antes de que llame a los aurores. No llamarás a nadie, dijo Sirius, caminando hasta la cabecera de la mesa y tomando asiento con naturalidad. Porque soy inocente. Peter Pettigrew está vivo. Harry y Neville lo descubrieron. Tenemos pruebas, tenemos testigos, y tenemos un plan legal en marcha. ¿Inocente? Cyrus soltó una risa nerviosa. ¿Esperas que crea eso? Espero que creas en la realidad política, intervino Harry. Sirius es mi padrino, Lord Greengrass. Mi tutor mágico designado por mis padres. Y ha hecho un juramento inquebrantable de inocencia frente a nosotros. Sirius se inclinó hacia adelante, cruzando los dedos sobre la mesa y mirando a Cyrus fijamente. El defecto de tu contrato, Cyrus, es que estás negociando con un menor de edad sin la autorización de su jefe de casa. Harry no puede firmar alianzas. Yo sí. Cyrus palideció ligeramente. Miró de Sirius a Harry, conectando los puntos. Si eres inocente, y logras probarlo, murmuró Cyrus. Entonces eres Lord Black.
con acceso total a las bóvedas de Gringotts que mi querida prima Narcisa y su esposo han intentado drenar sin éxito, confirmó Sirius con una sonrisa lobuna. Y con el control político de la Casa Black en el Wisengamot. El silencio en la sala cambió de textura. Ya no era miedo. Era codicia. Oportunidad. Kyrus Greengrass estaba viendo cómo el tablero de ajedrez cambiaba ante sus ojos. Una alianza con los Potter era buena. Una alianza con los Potter y los Black, liderados por un Lord Black renacido que odiaba a los Malfoy, eso era poder puro. Y si Harry, el heredero de todo eso, estaba encaprichado con su hija. ¿Qué propones? Preguntó Kyrus, guardando su propio borrador de contrato, su tono cambiando de la hostilidad al negocio. Aceptamos la alianza, dijo Sirius. Los Greengrass y los Potter Black unidos. Nosotros ponemos el capital y la influencia política. Tú pones la red comercial y la cara pública respetable mientras limpio mi nombre. ¿Y el compromiso? Insistió Kyrus, mirando a Harry. Es la garantía de la unión. Habrá un contrato, intervino Ted Tonks, deslizando un nuevo pergamino sobre la mesa. Redactado por mí bajo las instrucciones de Lord Black. Establece un acuerdo de unión exclusiva. Reconoce que Harry y Daphne son la pareja oficial ante la sociedad y prohíbe negociaciones matrimoniales con terceros. Kyrus leyó el documento ávidamente. Pero, interrumpió Sirius con voz suave pero firme, hay condiciones. Harry no es una pieza de cambio, y según entiendo, tú tampoco quieres vender a tu hija como ganado. El contrato incluye cláusulas de disolución voluntaria, explicó Ted. Al cumplir 17 años, si cualquiera de los dos, Harry o Daphne, decide no proceder con el matrimonio, el contrato se anula sin penalización financiera ni deuda de honor. Kyrus frunció el ceño, levantando la vista del pergamino. Esto les da una salida fácil, protestó. ¿Qué garantía tengo de que Harry no se marchará en 4 años, dejándonos sin la conexión con los Potter? Harry decidió que era su momento de actuar. Se inclinó hacia adelante, mirando a Kyrus con la intensidad de alguien profundamente comprometido. La garantía, señor, soy yo. Quiero que esto funcione. Pero quiero que Daphne me elija libremente cuando llegue el momento, no porque un papel la obligue. Miró a Daphne brevemente, y ella sostuvo su mirada. Si confía en su hija, y confía en mí, sabrá que 4 años de alianza sólida valen más que un contrato forzado. Kyrus miró a Harry, luego a Daphne. Vio a 2 jóvenes poderosos, unidos, respaldados por Lord Black. Es un buen trato, padre, dijo Daphne. Nos posiciona por encima de los Malfoy. Nos da seguridad inmediata. Y respeta mi posición como heredera, dándome la opción de elegir mi futuro. Kyrus guardó silencio durante un largo minuto. Miró a Sirius, evaluando al hombre que tenía delante. Luego miró a Harry. Finalmente, sacó una pluma de plata. Muy bien, dijo Kyrus. Pero quiero una cláusula adicional. Los Greengrass gestionarán en exclusiva las inversiones de la casa Potter en el mercado de importaciones durante la vigencia del acuerdo. Sirius sonrió y miró a Harry. Harry asintió imperceptiblemente. Trato hecho, dijo Sirius. Firmaron. La tinta brilló brevemente antes de secarse. Cuando Kyrus se levantó para irse, parecía un hombre que acababa de cerrar el negocio del siglo. Estrechó la mano de Sirius con un respeto nuevo, cauteloso pero real. Mantendré su secreto, Lord Black, dijo Kyrus en la puerta. Por el bien de nuestra alianza. Y. Bienvenido de vuelta. El mundo mágico se ha vuelto aburrido sin los Black. Estamos trabajando para hacerlo interesante de nuevo, respondió Sirius. Cuando la puerta se cerró tras Kyrus y Daphne, quien le lanzó una última mirada de aprobación y alivio a Harry, la tensión en la sala se rompió. Remus soltó un suspiro largo y enfundó su varita. Odio la política, murmuró, dejándose caer en una silla. Lo hiciste increíble, Canuto, dijo Harry, aflojándose la corbata con una sonrisa genuina. Parecías un verdadero lord respetable. Casi me lo creo. Sirius soltó una carcajada ladradora, transformándose de nuevo en el hombre relajado que Harry conocía, quitándose la túnica de gala con descuido. Casi vomito cuando tuve que hablar de protección de intereses con Greengrass. Pero funcionó. Miró a Harry con seriedad, el humor desvaneciéndose un poco. Tienes tu escudo, Harry. Y tienes tu libertad. Nadie podrá forzarte a casarte si no quieres. Y Daphne está a salvo de su propio padre. Gracias, Sirius, dijo Harry. Ahora, dijo Remus, enderezándose, tenemos el dinero, tenemos la alianza, y tenemos al abogado. Solo nos falta una cosa. La rata, dijo Harry, su expresión endureciéndose. Mañana es 1 de septiembre, recordó Neville. Mañana volvemos a la escuela. Sirius miró a Harry y a Neville, y luego a Remus.
Casen a esa rata, chicos. Tráiganme a Peter. Y entonces seré libre de verdad. Harry miró por la ventana, hacia el norte, donde Hogwarts los esperaba. Lo haremos, prometió. Este año, se acaba. La noche cayó sobre la mansión Longbottom con una calma que contrastaba con la tormenta política que acababan de desatar. En el comedor principal, la atmósfera era de celebración contenida, una mezcla de alivio y adrenalina residual. La mesa estaba servida con una cena de despedida preparada por los elfos, pero la atención de todos estaba centrada en la conversación. Aún no puedo creer la cara de Quirrell cuando entraste, dijo Ted Tonks, riendo mientras se servía más vino. Parecía que había visto a un dementor vestido de etiqueta. Creo que le asustó más la etiqueta que el dementor, respondió Sirius, sonriendo con esa arrogancia encantadora que había recuperado. Un Lord Black civilizado y políticamente activo es la pesadilla de cualquier oportunista. Augusta Longbottom, sentada a la cabecera, asintió con aprobación. Lo hiciste bien, Sirius. Mantuviste la dignidad de tu casa y protegiste a los chicos. Tus padres habrían estado, sorprendidos, por decirlo menos. Probablemente horrorizados de que me aliara con traidores a la sangre y mestizos, dijo Sirius, guiñándole un ojo a Harry, pero me quedo con el dinero y el poder. Harry observó la escena desde su asiento. Neville estaba relajado, riendo de algo que la tía Andy le decía. Kael dormitaba en su percha cerca de la chimenea. Todo parecía perfecto. Tenía los recursos, tenía la alianza política, y tenía a su familia elegida a salvo. Remus, que había estado callado durante la mayor parte de la cena, observando a Sirius con una mezcla de alegría e incredulidad por tener a su amigo de vuelta, se aclaró la garganta. Hay una cosa más que debería mencionar, dijo, sacando un pergamino arrugado de su túnica. No tuve tiempo de mencionarlo con todo el drama de Greengrass y lo de Sirius. Todos se giraron hacia él. A principios de mes recibí noticias de Dumbledore, continuó Remus. Al parecer, el puesto de defensa contra las artes oscuras está libre de nuevo. Me ha ofrecido el trabajo. Harry sintió una oleada de satisfacción. Sabía que esto pasaría, pero tener la confirmación cerraba el círculo perfecto. Fingió sorpresa, abriendo los ojos ligeramente. ¿Vas a aceptar? Preguntó Neville. Dudé al principio, admitió Remus, mirando sus manos cicatrizadas. Por mi condición. Pero Dumbledore dice que Snape preparará la poción matalobos para mí. Y ahora, miró a Sirius y luego a Harry. Ahora que sé que Peter está en el castillo, no puedo negarme. Es perfecto, dijo Sirius, golpeando la mesa con el puño suavemente. Estarás dentro. Tendrás acceso a los estudiantes, a los pasillos, a la rata. Vigilaré a Ron Weasley, prometió Remus. Y a su mascota. Si Peter intenta algo, estaré allí. Solo asegúrate de que Snape no te envenene accidentalmente con esa poción, murmuró Sirius con el ceño fruncido. Severus es profesional, dijo Andrómeda, aunque sonaba dudosa. O al menos, Dumbledore lo mantendrá a raya. La cena terminó poco después. Mañana sería un día largo. El expreso de Hogwarts, el regreso al castillo, el inicio del juego final. Harry subió a su habitación para terminar de cerrar su baúl. La moto de Sirius, nuevamente encogida y guardada en una caja de seguridad mágica, descansaba en el fondo junto a sus libros de aritmancia y runas. Los viales con la poción animaga estaban asegurados en un estuche acolchado, esperando la tormenta eléctrica. Se acercó a la ventana, mirando hacia el norte, hacia donde sabía que estaba Hogwarts. ¿Listo? Preguntó Neville desde la puerta. Harry se giró. Neville se veía diferente al chico que había llegado el verano anterior. Más alto, más ancho, y con una mirada firme que ya no buscaba aprobación. «Listo», respondió Harry. «Tenemos al prisionero a salvo. Tenemos el dinero de los Greengrass. Tenemos a Remus en el colegio. Y tenemos la verdad». «Pobre Peter», dijo Neville, sin una pizca de lástima. «No tiene ni idea de lo que se le viene encima». Harry sonrió. Una sonrisa fría, de estratega, la sonrisa de Mike que a veces asustaba a los demás. «Ha tenido 12 años de ventaja, Nev. Pero se le acabó la suerte. Apagó la luz con un movimiento de varita. Kael soltó un trino suave en la oscuridad, una nota de fuego y esperanza. El verano había terminado. La cacería estaba a punto de empezar. Fin del capítulo. Capítulo 27. La mañana del 1 de septiembre amaneció con un cielo gris plomizo que amenazaba lluvia, perfectamente acorde con el estado de ánimo que permeaba la mansión Longbottom. Harry se despertó temprano, como había sido su costumbre durante todo el verano.
El entrenamiento con Flitwick había dejado marcas permanentes en su rutina. Su cuerpo simplemente no le permitía dormir más allá de las 6 de la mañana, sin importar cuánto lo intentara. Se vistió con ropa mugle para el viaje. Jeans oscuros, una camisa de botones azul marino, y una chaqueta ligera. Bajó las escaleras para encontrar que no era el único madrugador. Remus Lupin estaba en el comedor, moviéndose con lentitud deliberada mientras preparaba té. Su rostro estaba más pálido de lo habitual, y había sombras profundas bajo sus ojos que no habían estado ahí hace una semana. «Buenos días», saludó Harry, acercándose a la tetera. «Buenos días, Harry», respondió Remus, su voz más ronca de lo normal. «Té de hierbas. Andrómeda lo preparó especialmente para ayudar con...» Hizo un gesto vago hacia sí mismo. Esto. Harry no necesitó preguntar qué era esto. La luna llena estaba a solo unos días de distancia, y el ciclo lunar ya estaba cobrando su precio en el licántropo. Había aprendido durante las últimas semanas que Remus se volvía progresivamente más cansado, más pálido, más adolorido a medida que se acercaba la transformación. «¿Estás seguro de que puedes viajar en el tren?», preguntó Harry, sirviéndose su propio té. «No quiero que te lastimes solo por acompañarnos». Remus sonrió, aunque fue una expresión cansada. «Estaré bien. Solo necesito dormir durante el trayecto». Además, añadió con un toque de humor seco, «no puedo dejar que el niño que vivió y el héroe de Hogwarts viajen sin supervisión adulta». Imagina el escándalo. Harry rodó los ojos, pero sonrió. «Técnicamente, Augusta también podría acompañarnos». «Sí, pero Augusta tiene que quedarse para mantener las protecciones de la mansión y coordinar con Quirrus Greendras», respondió Remus. «Y honestamente, prefiero estar en Hogwarts cuando la luna llena llegue. Dumbledore ha preparado el sauce boxeador y la casa de los gritos para mí». «¿La casa de los gritos?», preguntó Harry fingiendo curiosidad. «Una casa abandonada en Hogsmeade», explicó Remus. «Tiene un túnel secreto que conecta con Hogwarts. Dumbledore la adaptó hace años para que yo tuviera un lugar seguro para transformarme cuando era estudiante. Ahora la usaré otra vez como profesor». Se sentó pesadamente en una silla, sosteniendo su taza de té con ambas manos como si necesitara el calor. «Sirius, James y Peter solían acompañarme allí durante las lunas llenas», continuó con voz suave. «Como animagos, podían estar conmigo sin riesgo. Me ayudaban a mantener algo de humanidad durante la transformación». Su expresión se oscureció. «Ahora que sé que Peter fue el traidor todo este tiempo, me pregunto cuántas veces estuvo allí planeando cómo traicionarnos mientras fingía ser mi amigo». Harry no supo qué decir a eso. La traición de Peter había dejado cicatrices en todos los que lo habían conocido, pero en Remus parecía particularmente profunda. Había perdido no solo a un amigo, sino años de confianza y recuerdos que ahora estaban contaminados con la certeza de que habían sido mentiras. La puerta del comedor se abrió y Sirius entró, ya vestido para el día, pero luciendo casi tan cansado como Remus. Las últimas semanas habían sido intensas para él. Recuperación física, planificación política, preparación emocional para estar separado de Harry otra vez. «Buenos días, cachorros», saludó, dirigiéndose directamente a la tetera. «¿Café? No, té. Andrómeda me amenazó con maldecirme si tomaba más café. Dice que mi sistema nervioso necesita calmarse, no acelerarse». Se sirvió una taza y se sentó frente a Remus. «¿Cómo te sientes, Molly?» «Como si me hubieran golpeado con un bate de béisbol», respondió Remus. «Pero he tenido peor. La luna llena es en 4 días», observó Sirius. «¿Estarás en Hogwarts para entonces?» «Sí», confirmó Remus. «Dumbledore ya tiene todo preparado. La poción matalobos estará lista también». Neville levantó la vista con interés. «¿Poción matalobos?» «Una poción relativamente nueva que hace que la transformación sea más manejable», explicó Remus. «No previene la transformación, pero me permite mantener mi mente humana durante ella. En lugar de convertirme en un lobo salvaje, simplemente me vuelvo un lobo inofensivo que duerme la noche entera. Snape la está preparando para mí», añadió con una mueca. «Dumbledore confía en su habilidad con pociones, incluso si personalmente preferiría tener a casi cualquier otra persona haciéndola». «Snape odia a cualquiera asociado con los merodeadores», dijo Sirius con amargura. «Pero es lo suficientemente profesional como para no sabotear una poción que evita que un licántropo mate a estudiantes». Durante la siguiente hora, el comedor se llenó gradualmente. Augusta apareció con su usual eficiencia impecable, ya completamente vestida y organizada a pesar de la hora temprana.
Andrómeda y Ted llegaron poco después, trayendo más pociones para Remus y últimas instrucciones para Harry y Neville sobre mantener su salud durante el período escolar. El desayuno fue una mezcla extraña de normalidad y melancolía. Todos sabían que esta era la última comida juntos antes de que el grupo se separara por varios meses. Harry y Neville regresarían a Hogwarts. Remus estaría allí también, pero como profesor, no como parte del grupo íntimo. Sirius se quedaría en la mansión, todavía técnicamente un fugitivo, todavía trabajando para limpiar su nombre. ¿Tienen todo empacado?, preguntó Augusta por tercera vez. Sí, abuela, respondió Neville pacientemente. Verificamos 3 veces. Los libros de texto, las túnicas, los suministros para pociones. Todo, confirmó Harry. Y Dobby verificó que no olvidáramos nada importante. Como si lo hubiera invocado con su nombre, Dobby apareció con un pop cerca de la mesa. Dobby ha terminado de llevar los baúles al auto, anunció el elfo con entusiasmo. Todo está listo para que Harry y Neville vayan a Hogwarts. Había lágrimas en sus grandes ojos, claramente emocionado y triste al mismo tiempo. Gracias, Dobby, dijo Harry. ¿Podrías verificar que Kael tenga suficiente comida para el viaje? Por supuesto, Harry. Dobby se asegurará de que el hermoso Fénix tenga todo lo que necesita. Después del desayuno, llegó el momento de las despedidas reales. Todos se reunieron en el vestíbulo principal donde los baúles ya estaban alineados y listos para cargar. Augusta se acercó primero a Neville, ajustando su chaqueta con manos que temblaban ligeramente. Ten cuidado, dijo, su voz más suave de lo usual. Sé que eres capaz, sé que estás entrenado, pero eres mi nieto y me preocupo. Estaré bien, abuela, prometió Neville, abrazándola. Tengo a Harry, tengo a Remus en Hogwarts, y tengo todo lo que me has enseñado. Tu padre estaría orgulloso, murmuró Augusta, limpiándose discretamente los ojos. Ambos lo estarían. Se volvió hacia Harry, estudiándolo con expresión seria. Y tú, joven Potter. Cuida a mi nieto. Y cuídate a ti mismo también. Nada de enfrentar basiliscos este año, ¿entendido? Lo intentaré, respondió Harry con una sonrisa. Pero no puedo prometer nada. Las aventuras parecen encontrarme incluso cuando no las busco. Augusta suspiró, pero sonrió. Exactamente como tu padre. James tampoco podía evitar meterse en problemas. Andrómeda se acercó siguiente, abrazando a Harry con fuerza sorprendente. Cuídate, dijo. Y si necesitas algo, cualquier cosa, envía una lechuza inmediatamente. Ted y yo estamos siempre disponibles. Gracias, respondió Harry sinceramente. Por todo. Por cuidar de Sirius, por las pociones, por todo. Ted le dio una palmada en el hombro. Eres un buen chico, Harry. Y estás haciendo las cosas correctas por las razones correctas. Finalmente, llegó el momento de despedirse de Sirius. El hombre que había llegado a la mansión a principios del verano como un fugitivo demacrado y roto ahora se veía considerablemente mejor. Todavía estaba más delgado de lo saludable, todavía tenía cicatrices que nunca desaparecerían completamente, pero había vida en sus ojos y color en sus mejillas. Kael, el Fénix de Harry, había ayudado enormemente con su recuperación mental, sanando lentamente el daño que los dementores habían causado. Sirius se acercó a Harry, sus manos en los bolsillos, claramente luchando con sus emociones. Entonces, dijo, su voz intentando sonar casual, pero fallando. ¿Te vas otra vez? Solo por unos meses, respondió Harry. Y estarás trabajando con Kyrus y Ted, coordinando la exoneración, planeando cómo exponemos a Peter. Lo sé, interrumpió Sirius. Lo sé. Pero después de 12 años sin ti, incluso unos meses se sienten como demasiado. Se pasó una mano por el cabello, un gesto nervioso que Harry había aprendido a reconocer. Sé que no soy el padrino que debería haber sido. No estuve allí cuando crecías, no te enseñé a volar en escoba, no te conté historias sobre tus padres cuando las necesitabas. Sirius, dijo Harry firmemente. Para. No vamos a hacer esto otra vez. Dio un paso adelante y, para su propia sorpresa tanto como la de Sirius, lo abrazó. No fuiste el padrino que planeaste ser, dijo Harry en voz baja. Pero estás siendo el padrino que necesito ahora. Eso es lo que importa. Sintió a Sirius temblar ligeramente, sus brazos cerrándose alrededor de Harry con fuerza desesperada. Voy a arreglar esto, murmuró Sirius contra el cabello de Harry. Voy a limpiar mi nombre, voy a exponer a Peter, y voy a ser el padrino que James y Lily querían que fuera. Lo sé, respondió Harry simplemente. Se separaron después de un momento, ambos limpiándose discretamente los ojos. Ahora ve, dijo Sirius, su voz más firme.
Ve a Hogwarts, aprende todo lo que puedas, y atrapa a esa maldita rata. Lo haré, prometió Harry. Remus, quien había estado observando el intercambio con expresión melancólica, se acercó a Sirius. Cuídate, Canuto, dijo. Y trata de no volver loco a Augusta con tus planes impulsivos. Sin promesas, respondió Sirius con una sonrisa. Pero lo intentaré. Los dos merodeadores se abrazaron, un momento de conexión entre dos hombres que habían perdido tanto y finalmente habían encontrado el camino de vuelta el uno al otro. Nos vemos pronto, dijo Remus. Una vez que todo esto termine, tendremos que tener una reunión apropiada de merodeadores. Aunque seremos solo 2. 4, corrigió Sirius, señalando a Harry y Neville. Estos cachorros son miembros honorarios. Finalmente, con todas las despedidas dichas y todas las lágrimas discretamente limpiadas, el grupo se dirigió hacia los autos que esperaban fuera. El viaje a King's Cross fue tranquilo. Harry pasó la mayor parte del tiempo mirando por la ventana, procesando todo lo que había sucedido durante el verano. Había llegado a la mansión Longbottom después del incidente de la Cámara de los Secretos, y ahora partía con un padrino inocente escondido, un compromiso político formal, y la primera parte de su transformación a mago completada. Nunca un verano aburrido en el mundo mágico. Llegaron a King's Cross con tiempo de sobra. El andén 9¾ estaba comenzando a llenarse con estudiantes y padres, el caos usual del 1 de septiembre desarrollándose como siempre. Pero cuando Harry, Neville y Remus cruzaron la barrera, Harry notó inmediatamente que algo era diferente este año. Las cabezas giraban. Los susurros comenzaban. Y no eran los usuales murmullos sobre su cicatriz o su fama como el niño que vivió. Eran sobre el basilisco. Sobre las medallas de Orden de Merlín. Y, más notablemente, sobre el supuesto romance entre Harry Potter y Daphne Greengrass. Genial, murmuró Harry. Exactamente lo que necesitaba. Más atención. Al menos esta vez es atención positiva, señaló Neville. Mejor que ser visto como el heredero de Slytherin. Eso es establecer un estándar muy bajo, respondió Harry secamente. Remus los guió a través de la multitud, manteniéndose cerca pero no obviamente supervisándolos. Oficialmente, estaba allí como pasajero independiente, no como su acompañante. Necesitaban mantener su conexión con Sirius lo más secreta posible hasta que fuera el momento apropiado para revelarla. Ahí, dijo Harry, localizando una cabellera rubia impecable cerca de la locomotora. Daphne Greengrass los esperaba junto al tren, pero no estaba sola. A su lado había una versión más pequeña de ella. Una niña de cabello parecido rubio pero diferente al de Daphne, más castaño que el rubio de ella con ojos grandes y expresivos que miraba el tren con una mezcla de nerviosismo y emoción apenas contenida. Harry se acercó con Neville, y Remus los siguió a distancia discreta. Harry. Neville, saludó Daphne, y Harry notó inmediatamente el cambio. Nada de Potter o Longbottom. Los estaba llamando por sus nombres de pila, como era apropiado dado su supuesto compromiso. Su mano descansaba protectoramente sobre el hombro de la niña más pequeña. Esta es Astoria, presentó Daphne, su voz suavizándose imperceptiblemente. Mi hermana menor. Empieza primero este año. Astoria hizo una pequeña reverencia, claramente entrenada en etiqueta de sangre pura, pero sus ojos curiosos saltaron inmediatamente entre Harry y Neville, claramente tratando de evaluar a los famosos héroes que su hermana había estado mencionando. Hola, Astoria, dijo Harry, ofreciéndole una sonrisa amable. Es un placer conocerte. Daphne ha hablado de ti. ¿Lo ha hecho? Preguntó Astoria, su voz pequeña pero clara. Por supuesto, intervino Neville. Nos dijo que eres excelente en herbología. Tal vez podamos mostrarte los invernaderos una vez que estés instalada. Los ojos de Astoria se iluminaron. ¿De verdad? He leído sobre las plantas que Hogwarts tiene en su colección. Y las verás todas eventualmente, aseguró Daphne. Pero primero necesitas ser seleccionada en una casa. Astoria se tensó ligeramente ante la mención de la selección. ¿Duele? Preguntó en voz baja. La selección, quiero decir. No duele nada, respondió Harry. El sombrero seleccionador es solo un sombrero viejo que lee tus pensamientos y decide dónde encajas mejor. Mientras no intentes quemarlo, estarás bien, añadió Neville con una sonrisa. Astoria soltó una risita nerviosa, relajándose visiblemente. Remus se acercó en ese momento, y Daphne lo evaluó con ojos agudos. Notó inmediatamente su palidez, las túnicas remendadas, aunque limpias, la forma en que se apoyaba ligeramente en su maleta como si necesitara el soporte. Profesor Lupin, saludó Daphne educadamente. Señorita Greengrass, respondió Remus con una inclinación de cabeza. Y esta debe ser su hermana menor.
Un placer conocerte, señorita Astoria. Encantada, murmuró Astoria, haciendo otra reverencia pequeña. Deberíamos abordar, sugirió Daphne, mirando el reloj mágico que flotaba sobre el andén. Astoria necesita tiempo para instalarse, y el profesor Lupin se ve como si necesitara un asiento pronto. No era un comentario cruel, solo una observación práctica, pero Remus asintió con aprecio. Eres muy observadora, señorita Greengrass. Es un talento familiar, respondió Daphne con una sonrisa pequeña. Subieron al tren juntos, navegando a través del pasillo abarrotado de estudiantes que empujaban baúles y jaulas de mascotas. Kael, que había estado durmiendo en el hombro de Harry durante todo este tiempo, finalmente se despertó y emitió un trino suave que hizo que varios estudiantes se voltearan con asombro. ¿Es eso un fénix?, preguntó un estudiante de segundo año con ojos enormes. Sí, respondió Harry simplemente, sin detenerse. Encontraron un compartimiento vacío cerca del final del tren. Era más grande que la mayoría, probablemente uno de los compartimientos premium que generalmente eran reservados para prefectos o estudiantes de familias importantes. Remus entró primero, dejándose caer en el asiento junto a la ventana con un suspiro de alivio. Se envolvió en su capa raída y, casi inmediatamente, sus ojos comenzaron a cerrarse. Disculpen, murmuró. Solo necesito descansar un poco. Y con eso, se quedó dormido, su respiración volviéndose lenta y profunda. Harry, Neville, Daphne y Astoria se acomodaron en los otros asientos. Kael voló hasta la rejilla del equipaje y escondió su cabeza bajo el ala, aparentemente decidiendo que dormir era una excelente idea. Astoria miraba a Remus con preocupación evidente. ¿Está bien?, susurró. Se ve enfermo. Está cansado, respondió Harry en voz baja. Es un viejo amigo de mis padres. Ha tenido una semana difícil. Era técnicamente cierto, incluso se omitía la parte sobre licantropía. Daphne asintió, aceptando la explicación sin cuestionarla más. Harry le contaría la verdad cuando estuvieran a solas. Sacó un libro de su bolso expandido mágicamente y se lo pasó a Astoria. Lee esto, instruyó gentilmente. Hogwarts. Una historia. Te ayudará a entender mejor el castillo antes de que llegues. Astoria tomó el libro con reverencia, claramente emocionada de tener algo que hacer para calmar sus nervios. Harry y Daphne terminaron sentados lado a lado, con Neville frente a ellos junto a Astoria. Para cualquier observador casual que pasara por el pasillo y mirara a través de la ventana del compartimiento, la imagen era clara. El héroe y su prometida, sentados juntos cómodamente, con amigos y familia cerca. Exactamente la imagen que necesitaban proyectar. Tu padre está contento con el contrato, supongo, murmuró Harry en voz baja, lo suficientemente bajo para que solo Daphne pudiera escuchar. Eufórico, respondió Daphne con igual discreción. Dice que la alianza ya le ha abierto puertas que habían estado cerradas durante años. Sirius también está satisfecho, dijo Harry. Dice que es la primera vez que la Casa Blanca hace algo políticamente productivo en décadas sin estar conectado a los mortífagos. Daphne sonrió ligeramente. Una alianza mutuamente beneficiosa. Exactamente como debe ser. El tren silbó, una advertencia de 5 minutos antes de la partida. En el andén, los padres se despedían de sus hijos, las últimas lágrimas eran derramadas, las últimas instrucciones eran gritadas a través de ventanas abiertas. Y entonces, con un silbido final y una sacudida, el expreso de Hogwarts comenzó a moverse, dejando el andén atrás y comenzando su viaje hacia el norte. Tercer año había comenzado oficialmente. Y Harry tenía la sensación de que iba a ser considerablemente más complicado que los dos anteriores. El tren había estado en movimiento durante aproximadamente 20 minutos cuando la puerta de su compartimiento se deslizó abruptamente. Ron Weasley y Hermione Granger aparecieron en el umbral, arrastrando sus baúles con expresiones de alivio evidente. Finalmente los encontramos, exclamó Ron, pero se detuvo en seco al ver la composición completa del grupo. 2 Slytherins, una de ellas técnicamente aún no había sido seleccionada, pero para Ron, un adulto dormido que se veía enfermo, y un fénix durmiendo en la rejilla del equipaje. Hola. Hola, Weasley, Granger, saludó Daphne sin levantar la vista de su revista de moda mágica, aunque se movió ligeramente para hacerles espacio en el banco junto a ella, un gesto de tregua silenciosa que no pasó desapercibido. Ron y Hermione intercambiaron miradas rápidas, claramente sorprendidos por la atmósfera relativamente relajada del compartimiento a pesar de la mezcla de casas. ¿Les molesta si nos sentamos aquí?, preguntó Hermione educadamente. Todos los otros compartimientos están llenos. Para nada, respondió Harry. Hay espacio.
Ron y Hermione entraron, arrastrando sus baúles y acomodándose en los asientos disponibles. Ron terminó junto a Daphne, quien le lanzó una mirada que claramente decía no hagas nada estúpido, y Hermione se sentó junto a Neville, inmediatamente notando el libro que Astoria estaba leyendo. ¿Hogwarts? ¿Una historia? Preguntó Hermione con entusiasmo. Es un libro excelente. ¿Eres de primer año? Astoria asintió tímidamente. Soy Astoria Greengrass. Hermana de Daphne. Hermione Granger, se presentó Hermione con una sonrisa amable. Y él es Ron Weasley. Estamos en tercer año, Gryffindor. Ron saludó con la mano, pero sus ojos seguían moviéndose entre Harry y Daphne, claramente procesando lo cerca que estaban sentados y recordando todos los rumores que habían circulado durante el verano. Entonces, comenzó Ron, claramente incapaz de contenerse. ¿Es cierto? ¿Lo del compromiso? Hermione le dio un codazo fuerte en las costillas. Ron. Eso es privado. Está bien, dijo Daphne con calma, cerrando su revista. Es público de todos modos. Sí, nuestras familias han formalizado una alianza que incluye un acuerdo de compromiso entre Harry y yo. Ron se atragantó con su propia saliva. ¿A los 13 años? Es como funcionan las familias de sangre pura, Weasley, explicó Daphne con paciencia exagerada. Las alianzas se forman temprano, estableciendo expectativas claras para el futuro. Pero es demasiado formal, protestó Ron. Quiero decir, ¿qué pasa si en 2 años descubren que no se soportan? Entonces el acuerdo se termina cuando cumplamos 17, respondió Harry. No es una prisión, Ron. Es una alianza política con beneficios mutuos. Y, añadió Daphne con una sonrisa pequeña, por ahora, nos soportamos perfectamente bien. Hermione estudiaba a ambos con sus ojos analíticos. Es bastante arcaico, observó. Pero supongo que tiene sentido desde una perspectiva de sangre pura y política. Exactamente, confirmó Neville. Los Greengrass obtienen acceso a círculos sociales donde antes estaban marginados, y Harry obtiene protección política considerable. Suena muy transaccional, murmuró Ron, claramente incómodo con todo el concepto. Bienvenido a la política de sangre pura, dijo Harry secamente. La conversación se desvió hacia temas más seguros después de eso. Ron comenzó a contarles sobre su viaje a Egipto durante el verano, con Hermione añadiendo detalles de sus propias vacaciones en Francia con sus padres. Las pirámides eran increíbles, dijo Ron con entusiasmo. Y las tumbas, había maldiciones por todas partes. Perky casi activa una en la primera tumba que visitamos. Tu hermano necesita ser más cuidadoso, comentó Hermione. Las maldiciones antiguas no son broma. Dile eso a él, resopló Ron. Está tan obsesionado con impresionar a sus superiores en el ministerio que no presta atención a nada más. Harry notó que Ron cuidadosamente evitó mencionar a Scabbers durante toda su narración, a pesar de que la rata probablemente había estado con ellos durante todo el viaje. Estaba en el bolsillo de Ron ahora mismo, Harry podía ver el bulto moviéndose ocasionalmente. Era extraño pensar que Peter Pettigrew estaba literalmente a metros de distancia, sin idea de que Harry sabía exactamente quién era y qué había hecho. ¿Y ustedes? Preguntó Hermione, volviéndose hacia Harry y Neville. ¿Cómo fue su verano? Harry y Neville intercambiaron miradas rápidas. Tranquilo, dijo Harry. Pasamos la mayor parte del tiempo en la mansión Longbottom. Entrenamiento, lectura, preparación para este año. Y lidiar con toda la publicidad del basilisco, añadió Neville. Rechazamos como 20 invitaciones a eventos sociales. Escuché sobre eso, dijo Hermione. Las órdenes de Merlín fueron grandes noticias. Mamá y papá guardaron todos los artículos del periódico para mí. Espera, Ron se inclinó hacia adelante. ¿Rechazaron invitaciones? ¿A qué tipo de eventos? Cónclaves de verano, reuniones sociales, ese tipo de cosas, explicó Harry. Augusta decidió que era más seguro mantenernos con bajo perfil dado, bueno, todo. No mencionó a Sirius Black directamente, pero todos en el compartimiento entendieron la implicación. El fugitivo más peligroso de Gran Bretaña seguía suelto, y Harry Potter era, supuestamente, un objetivo potencial. Tiene sentido, dijo Hermione. Aunque debe haber sido aburrido estar encerrado todo el verano. Tuvimos nuestros momentos, dijo Neville con una sonrisa pequeña que Harry reconoció como si tan solo supieras. La puerta del compartimiento se deslizó otra vez, pero esta vez la atmósfera no se sintió simplemente interrumpida. Se sintió invadida. Draco Malfoy estaba en el umbral, flanqueado por Cave y Goyle como siempre.
Su cabello rubio platino estaba perfectamente peinado y sus túnicas eran de la más alta calidad, pero Harry, con sus sentidos agudizados tras meses de entrenamiento, notó algo diferente. Había una tensión nueva en la mandíbula de Draco, una rigidez en sus hombros que no estaba ahí el año anterior. Lucius Malfoy había perdido su puesto en el consejo escolar y el control del diario. Su hijo claramente sentía la pérdida de estatus. Potter, saludó Draco, su voz goteando un desdén que parecía más un mecanismo de defensa que una ofensa real. Longbottom. Veo que han traído su colección habitual de... Sus ojos recorrieron el compartimiento y se detuvieron abruptamente al llegar a Daphne. La burla murió en su garganta. El cambio en su expresión fue fascinante de ver. Sorpresa genuina, seguida rápidamente por un cálculo frío, y finalmente, una máscara de cautela. Greengras, dijo, su tono cambiando instantáneamente a uno de respeto reacio. No esperaba verte aquí. ¿Por qué no? Respondió Daphne con voz suave pero gélida, sin levantar la vista de su revista. El tren es público, Malfoy. Y la compañía es, selecta. Draco miró entre Harry y Daphne, sus ojos grises procesando las implicaciones de verlos sentados hombro con hombro. Los rumores del profeta eran una cosa, ver la alianza en persona era otra muy distinta. Entonces es cierto, dijo Draco, y Harry detectó un matiz de envidia en su voz. La gran alianza Potter-Greengras. Mi padre mencionó que Quirrell había hecho una movida arriesgada. Dijo que era decepcionante ver a una familia sagrada mezclándose con ciertos elementos. Harry sintió que Ron se tensaba a su lado, pero él mantuvo la calma. Mike sabía cómo jugar este juego mejor que un niño de 13 años. Tu padre, dijo Harry con una tranquilidad inquietante, debería preocuparse menos por las inversiones de Lord Greengras y más por lo que su propia familia está a punto de perder. Eso captó la atención de Draco. Sus ojos se estrecharon. ¿De qué estás hablando, Potter? Hablo de la casa Black, soltó Harry, lanzando el anzuelo. Draco se erizó, dando un paso adelante. La casa Black no tiene Lord actualmente, espetó, perdiendo la compostura. Mi madre es la pariente viva más cercana y respetable. Lo que significa que mi padre administra esos bienes hasta que... Por ahora, interrumpió Harry suavemente, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Pero las leyes de herencia son complicadas, Draco. Y los títulos, volátiles. No contaría con ese oro si fuera tú. Draco lo estudió durante un largo momento, una sombra de duda cruzando su rostro. Claramente, Lucius estaba preocupado por el dinero Black, y que Harry lo supiera lo desestabilizaba. Ten cuidado, Potter, susurró Draco, bajando la voz. Estás jugando juegos que no entiendes completamente. Mi padre no es alguien a quien quieras tener de enemigo financiero. Podría decir lo mismo de mí, respondió Harry. La tensión en el compartimiento se disparó. Crabbe y Goyle tronaron los nudillos, y Ron ya tenía la varita a medio sacar. Neville, aunque quieto, tenía la mirada fija en Goyle, listo para saltar. Pero fue Daphne quien terminó el encuentro. Cerró su revista con un golpe seco y levantó la mirada, sus ojos azules clavados en Draco con la autoridad de una reina mirando a un sirviente rebelde. Malfoy, dijo con voz aburrida. A menos que tengas algo realmente inteligente que aportar, lo cual dudo, sugiero que regreses a tu vagón. Algunos preferimos viajar sin contaminación acústica. Draco la miró con furia, su rostro tiñéndose de un leve rosa. Quería replicar, quería imponerse, pero insultar a la heredera Greengras, ahora aliada públicamente con Potter, era un error político que ni siquiera él podía cometer. Por supuesto, escupió finalmente, recuperando su máscara de frialdad. Disfruten su viaje, mientras dure. Se giró para irse, pero se detuvo en el umbral, una sonrisa torcida apareciendo en su rostro. Una cosa más, Potter. Mi padre dice que Sirius Black está loco. Que los dementores le licuaron el cerebro hace años. Si viene tras de ti, bueno, espero que esa famosa suerte tuya siga funcionando. Porque no va a detenerse para charlar. Y con eso, se fue, arrastrando a sus gorilas. Cuando la puerta se cerró, Ron soltó un bufido fuerte, guardando su varita. Ese fue, extraño, dijo, mirando la puerta. Malfoy casi sonó como si te estuviera advirtiendo al final. Su padre probablemente le dijo que la situación de Black es inestable, especuló Hermione, analítica. Lucius no querría que Draco estuviera cerca si hay un asesino suelto. Harry intercambió una mirada rápida con Neville y Daphne. Los tres sabían la verdad. Lucius no temía que Sirius matara a Harry. Temía que Sirius reclamara su herencia. Y esa advertencia final de Draco no era sobre el peligro físico, era sobre el miedo de los Malfoy a perder su posición. Déjalo hablar, dijo Harry, recostándose de nuevo.
Perro que ladra no muerde. Astoria, quien había estado observando todo con ojos grandes y fascinados, finalmente habló. ¿Siempre es así de interesante? ¿El viaje en tren? Preguntó Neville. Generalmente sí. Aunque este año ha sido relativamente tranquilo. Tranquilo, repitió Ron con incredulidad. Malfoy casi inicia una pelea, hay un adulto enfermo dormido en la esquina, y hay un fénix en la rejilla del equipaje. ¿Eso es tranquilo? Comparado con otros años, sí, respondió Harry con una sonrisa. Las horas pasaron de manera relativamente pacífica después de eso. Conversaciones fluyeron naturalmente entre varios temas. Quidditch, Ron estaba entusiasmado por las perspectivas de Gryffindor este año, las nuevas clases que tomarían, Hermione había elegido prácticamente todas las optativas disponibles, y especulaciones sobre quién sería el nuevo profesor de defensa. Espero que sea mejor que Lockhart, dijo Hermione con sentimiento. Ese hombre era un fraude completo. La barra está muy baja, comentó Daphne. Literalmente cualquiera sería mejor. Remus continuó durmiendo durante todo este tiempo, su respiración constante y profunda. Ocasionalmente se movía o murmuraba algo ininteligible, pero nunca se despertó completamente. El paisaje afuera de la ventana cambió gradualmente de campos verdes a terreno más montañoso y rocoso a medida que viajaban hacia el norte. El cielo se oscureció progresivamente, aunque todavía era demasiado temprano para la puesta de sol completa. Fue aproximadamente a mitad del viaje cuando Harry comenzó a sentir que algo estaba mal. No era nada que pudiera identificar específicamente al principio. Solo una sensación general de incomodidad, como si algo en el ambiente hubiera cambiado sutilmente. Miró a Neville y vio que su amigo había levantado la cabeza también, claramente sintiendo algo similar. ¿Lo sientes?, murmuró Neville en voz baja. Sí, respondió Harry, igualmente bajo. Algo no está bien. Sus sentidos mejorados, estaban detectando algo que los demás todavía no habían notado. Una perturbación en el aire, un cambio en la temperatura, algo. ¿Qué pasa?, preguntó Daphne, notando inmediatamente su tensión. No estoy seguro, admitió Harry. Pero algo se siente diferente. Ron, Hermione y Astoria los miraban con confusión, claramente sin sentir nada fuera de lo ordinario. Pero entonces, lentamente, el tren comenzó a frenar. No era una desaceleración normal, la reducción gradual de velocidad que esperarías al acercarse a una estación. Esto era abrupto, como si algo hubiera forzado al tren a detenerse. ¿Por qué nos estamos deteniendo?, preguntó Ron. Todavía faltan horas para Uxmeade. Las luces del compartimiento parpadearon una vez, dos veces, y luego se apagaron completamente, sumiendo todo en una penumbra grisácea. La temperatura cayó dramáticamente. No fue un cambio gradual. Fue instantáneo y absoluto. Un segundo hacía calor confortable, el siguiente hacía un frío que calaba hasta los huesos. ¿Qué demonios?, comenzó Ron, su aliento visible en el aire ahora helado. Harry vio escarcha comenzar a trepar por las ventanas, patrones cristalinos formándose imposiblemente rápido. La lluvia afuera se había vuelto más violenta, golpeando los cristales con fuerza antinatural. «Algo viene», susurró Neville, su mano moviéndose hacia su varita. Kael, quien había estado durmiendo pacíficamente en la rejilla del equipaje, de repente se despertó con un graznido de alarma. Sus plumas se erizaron, y emitió un sonido de advertencia que Harry nunca había escuchado antes. Astoria se acercó a Daphne, claramente asustada. «Tengo mucho frío», susurró. «Yo también», murmuró Hermione, envolviéndose en su chaqueta. Fue entonces cuando Harry lo sintió. No era solo frío. Era algo más profundo, más invasivo. Una sensación de desesperanza absoluta, de vacío, de que nada bueno existiría nunca otra vez. Y había algo más. Algo que Harry no había anticipado, algo que lo tomó completamente por sorpresa. En todo su enfoque en Sirius durante el verano, en planear cómo capturar a Peter, en navegar política de sangre pura y completar el primer paso de su transformación a animago, se había olvidado completamente de este evento específico del canon. Se había olvidado de los dementores en el tren. «Mierda», murmuró, levantándose abruptamente. «Harry». Daphne lo miró con alarma. «¿Qué pasa?». Pero antes de que pudiera responder, la puerta del compartimiento comenzó a deslizarse lentamente. Y Harry supo, con terrible certeza, lo que estaba a punto de entrar. La puerta del compartimiento se deslizó con una lentitud antinatural, como si la cosa del otro lado estuviera saboreando el momento, disfrutando del miedo que su presencia generaba. Harry sintió como si su sangre se hubiera convertido en hielo.
Una figura apareció en el umbral, alta y encapuchada, cubierta con una capa que parecía estar hecha de sombras solidificadas y agua podrida. La tela, si es que era tela, se movía de una manera que desafiaba las leyes naturales del movimiento, ondeando sin viento, goteando humedad que nunca llegaba al suelo. Una mano emergió de la capa, y Harry tuvo que reprimir un escalofrío de repulsión visceral. La piel era gris, viscosa, cubierta de costras y llagas que se veían húmedas y podridas. Los dedos eran demasiado largos, las articulaciones estaban en ángulos incorrectos, y las uñas eran amarillentas y agrietadas. La mano se aferró al marco de la puerta, y Harry escuchó un sonido que nunca olvidaría. Un jadeo rasposo, como si la criatura estuviera intentando aspirar todo el aire de la habitación. Un dementor. El frío se intensificó hasta el punto en que dolía respirar. Harry podía ver su propio aliento, denso y blanco en el aire helado. Escarcha se estaba formando en todas las superficies. Las ventanas, las paredes, incluso en el cabello de Astoria, quien estaba temblando violentamente contra Daphne. ¿Qué es eso?, susurró Hermione con voz temblorosa, sus ojos enormes de terror. Nadie respondió. Nadie podía. La criatura no miró a Ron, ni a Hermione, ni siquiera a Remus, quien seguía dormido en su esquina. Su rostro encapuchado, si es que tenía rostro, giró lentamente, escaneando el compartimiento con una intención palpable. Y entonces se detuvo. Directamente enfocado en Harry. El efecto fue instantáneo y absoluto. Harry sintió como si un gancho invisible se hubiera clavado en su pecho y estuviera tirando, intentando arrancar algo fundamental de su interior. No era solo miedo. Era algo mucho más físico, más violento. Sintió la costura entre su alma, el alma de Mike, y este cuerpo, el cuerpo de Harry Potter, comenzar a rasgarse. En ese momento, Harry entendió con terrible claridad lo que la muerte le había dicho un año atrás cuando poseyó este cuerpo. El sonido de aspiración se intensificó, convirtiéndose en algo casi hambriento. La criatura dio un paso hacia adelante, entrando completamente al compartimiento. No, murmuró Harry, pero su voz sonó distante, como si viniera de muy lejos. El frío se volvió insoportable. Harry sintió que sus rodillas se debilitaban. Su visión comenzó a oscurecerse en los bordes. Vagamente, escuchó gritos. Voces que reconocía, pero no podía procesar completamente. Harry. Aléjate de él. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué va directo a...? Pero los sonidos se desvanecían, tragados por el vacío que el dementor traía consigo. Harry sintió que caía, aunque no estaba seguro de en qué dirección. Arriba, abajo, derecha, izquierda, todo perdió significado. Harry sintió el tirón en su pecho volverse violento, como si el dementor estuviera literalmente intentando arrancar su alma del cuerpo. El dolor era indescriptible, un agarre que iba más allá de lo físico, llegando a algo fundamental de su existencia. No puedo respirar. No puedo pensar. No puedo. Todo se volvió negro. Lo primero que vio Mike al despertar fue blanco. No era luz. No era nieve. Era la ausencia absoluta de color, extendiéndose hasta el infinito bajo una niebla lechosa que no ocultaba nada, porque no había nada que ocultar. Era como si la existencia misma hubiera decidido borrar los bordes de la realidad. Mike se puso de pie lentamente. El frío glacial del dementor había desaparecido, pero no había sido reemplazado por calor. Simplemente no sentía. Ni la temperatura, ni el roce de la ropa, ni el peso de su propio cuerpo. Solo existía su conciencia. Mierda, murmuró. Se llevó una mano a la garganta. No era la voz de Harry Potter. Era su voz. La voz de Mike. Con el acento de su vida anterior, con la gravedad de un hombre de 20 años, no el timbre agudo de un niño de 13. Se miró las manos. Eran grandes, callosas, las manos de un estudiante de ingeniería, no las de un buscador de Quidditch. Te dije que trataras de no visitarme tan pronto. La voz no vino de atrás, ni de arriba. Resonó dentro de su cráneo y en el horizonte al mismo tiempo. Era el sonido de piedras molidas, de un contrato cerrándose de golpe. Mike se giró. Ahí estaba. La muerte. No tenía rostro, ni forma definida. Era una columna de oscuridad pura, una rasgadura en el lienzo blanco del universo que ofendía a la vista. No fue mi elección, dijo Mike, y su voz sonó patéticamente pequeña en la inmensidad. Esa cosa, el dementor, me arrastró. Los dementores, interrumpió la muerte, deslizándose hacia él sin mover los pies. Criaturas ciegas, carroñeros hambrientos. Pero poseen un olfato exquisito para las anomalías. La entidad se detuvo frente a él. Mike sintió una presión en el pecho, como si la gravedad hubiera aumentado de golpe. Y tú, Miguel, tú apestas a otro lugar.
La muerte extendió una mano esquelética, o quizás hecha de humo, señalando el pecho de Mike. Para ellos, no eres un niño. Eres una intrusión. Tu alma no pertenece a este plano originalmente. La inserté en un recipiente vacío, pero la cicatriz de tu llegada sigue fresca en el tejido de la realidad. Para un dementor, eres un manjar exótico que brilla en la oscuridad. Un alma vibrante en un cuerpo que debería estar muerto. Mike apretó los puños. ¿Entonces estoy condenado? Preguntó con frustración. ¿Cada vez que me cruce con uno de ellos intentarán devorarme porque huelo a extranjero? Probablemente, respondió la muerte con indiferencia. Tu fusión con el cuerpo se completará con el tiempo, es un proceso natural. Eventualmente, dejarás de oler a intruso. Pero no te traje aquí para hablar de tu comodidad. La figura se agigantó de repente, ocupando todo el campo visual de Mike. La atmósfera cambió de clínica a amenazante. El aire se volvió pesado. Te permití vivir, Miguel. Te di una segunda oportunidad cuando tu tiempo había terminado en tu mundo. Pero todo tiene un precio. ¿Qué quieres? Preguntó Mike, sintiendo el verdadero miedo de estar ante una deidad que no negocia. Limpieza, la voz de la muerte retumbó como un trueno. Tom Marvolo Ridley me ha insultado. Ha engañado al final natural dividiéndose en pedazos, atándose a la vida como un parásito que se niega a soltarse. Eso, me ofende. La muerte alzó una mano y el vacío blanco se llenó de imágenes fantasmales que flotaban como hologramas de humo. Un anillo con una piedra negra. Una copa dorada. Una serpiente. Un guardapelo de oro pesado. Una diadema de plata antigua. Yo tomé el fragmento que infectaba tu cicatriz antes de ponerte en ese cuerpo, dijo la muerte, y la imagen de una cicatriz en forma de rayo apareció y se desvaneció en el aire. Ese pago ya me lo cobré. Y tú has destruido el diario. Bien. Las imágenes restantes flotaron más cerca. Pero quedan 5 anclajes. Mientras existan, él cree que puede escapar de mí. Cree que es inmortal. La oscuridad de la muerte pareció ondular con una furia fría. Quiero que le quites esa ilusión. Quiero que destroces sus anclajes para poder arrastrar lo que queda de su alma y torturarla por su arrogancia. 2 imágenes brillaron con más intensidad. La diadema y el guardapelo. Estos 2 están a tu alcance ahora. No te diré dónde están exactamente. Para eso te di una mente funcional y conocimiento de tu otra vida. Úsalos. El guardapelo en la casa de los Black, y la diadema en la sala de los menesteres, murmuró Mike, conectando los puntos de su memoria de los libros. Tráeme sus esencias, ordenó la muerte. Si destruyes esos 2 pronto, habrás eliminado la mayoría de sus defensas. Entonces podré empezar a disfrutar de su miedo. ¿Y si no lo hago? Preguntó Mike, desafiante por un segundo. ¿Y si decido vivir mi vida y ya? La muerte se inclinó. El vacío se sintió helado. Estás vivo porque yo lo permito, Miguel. Eres mi agente en el mundo de los vivos. Si dejas de ser útil, puedo rectificar mi error y dejar que los dementores terminen el trabajo la próxima vez. O simplemente retirar tu alma y buscar a otro. Mike tragó saliva. El mensaje era claro. No era un héroe elegido por el destino. Era un empleado con un contrato temporal. Entendido, dijo Mike. Destruiré los Horrocruxes. No te demores. La niebla comenzó a espesarse, volviéndose gris, luego negra. El frío del tren comenzaba a filtrarse en el limbo. Una cosa más, dijo la muerte, su voz volviéndose distante. Los dementores seguirán buscándote. Tu única defensa es el Patronus. Lo sé. No, no lo sabes. Ese hechizo requiere un recuerdo feliz puro. La entidad hizo una pausa. Tú no tienes los recuerdos del niño. Su infancia, sus padres, eso no existe para ti. Si intentas buscar felicidad en un pasado que no viviste, fallarás. Y tus recuerdos de tu vida anterior, están manchados por tu final. Entonces, ¿qué uso? Busca algo real. Algo de ahora. Algo que hayas construido tú mismo en esta segunda vida. O serás devorado. El mundo blanco se rompió como un espejo golpeado por un martillo. No me hagas esperar, muchacho. Y entonces, el frío regresó. Harry. Harry. La voz de Daphne sonaba lejana, filtrada a través de capas de algo que Mike no podía identificar. Como escuchar a través de agua, o a través de paredes gruesas. Gradualmente, sensaciones comenzaron a regresar. Frío. Dolor en su pecho. El sabor a sangre donde se había mordido la lengua. El sonido de respiraciones agitadas y movimiento frenético. Mike, Harry, tenía que recordarse a sí mismo que era Harry. Harry abrió los ojos lentamente. Lo primero que notó fue que estaba tumbado en el suelo del compartimiento.
Lo segundo fue que su cabeza estaba sobre algo suave y cálido. Miró hacia arriba y vio el rostro de Daphne, pálido y con los ojos muy abiertos de preocupación apenas contenida, inclinados sobre él. Estaba en su regazo. Su máscara habitual de composición fría se había roto completamente. Sus manos le apartaban el cabello sudoroso de la frente con movimientos temblorosos. Gracias a Merlín, susurró cuando sus ojos se encontraron. Pensé que, ¿estás bien? Harry intentó incorporarse, pero el mundo dio vueltas violentamente. Su cabeza palpitaba, su pecho dolía como si alguien lo hubiera golpeado con un bate, y sentía como si cada gramo de energía hubiera sido drenado de su cuerpo. ¿Qué pasó? Murmuró, su voz ronca. Fue un dementor, respondió una voz cansada. Harry giró su cabeza, un error, el movimiento hizo que todo girara otra vez, y vio a Remus Lupin de pie junto a la puerta, con su varita todavía en la mano. Se veía aún más enfermo que antes, pálido como un fantasma y temblando visiblemente, pero sus ojos estaban completamente alertas. Entró al compartimiento, continuó Remus, su voz tensa. Y fue directamente a ti. Nunca había visto un dementor enfocarse tan específicamente en una sola persona así. ¿Te desmayaste?, añadió Neville, quien estaba arrodillado al otro lado de Harry, su rostro mostrando preocupación genuina. Simplemente, caíste. Daphne te atrapó antes de que golpearas tu cabeza contra el asiento. Harry miró a su alrededor, procesando la escena. Ron y Hermione estaban presionados contra la pared del fondo, ambos luciendo aterrorizados. Astoria estaba llorando silenciosamente contra el hombro de Hermione, quien la abrazaba de manera protectora a pesar de su propio miedo obvio. Kael estaba en el hombro de Neville ahora, sus plumas todavía erizadas, emitiendo sonidos de preocupación y ocasionalmente cantando notas suaves que ayudaban a calentar ligeramente el aire todavía helado. El profesor Lupin lo echó, dijo Ron, su voz temblando. Había esta luz plateada, era hermosa pero aterradora al mismo tiempo. Un Patronus, murmuró Harry, recordando la advertencia de la muerte. Daphne no lo había soltado, sus manos todavía en su cabello, como si necesitara el contacto físico para confirmar que estaba realmente bien. No te muevas todavía, ordenó. Estuviste inconsciente durante casi 2 minutos. Pensé que... No completó la frase, pero Harry pudo ver el miedo no dicho en sus ojos. Neville ayudó a Harry a sentarse lentamente, apoyándolo contra el asiento. Daphne no se alejó, manteniéndose cerca, su mano encontrando la de Harry y apretándola con fuerza sorprendente. Remus partió un bloque grande de chocolate con un crujido seco, observando a Harry con una mirada analítica que iba más allá de la preocupación de un profesor. Sus ojos ámbar parecían buscar daños invisibles. Toma, dijo finalmente, extendiéndole un trozo grande y grueso. Cómelo. Te ayudará. El chocolate tiene propiedades que contrarrestan el frío de los dementores. Es medicina, en cierto modo. Harry miró el trozo oscuro con una mezcla de gratitud y náuseas. Su cuerpo aún temblaba, sintiendo ese vacío helado en el pecho donde la entidad había intentado arrancar su esencia. Su mente racional, la de Mike, sabía que Remus tenía razón. Necesitaba azúcar. Necesitaba endorfinas. Tomó el trozo con mano temblorosa y se lo llevó a la boca, confiando en el instinto de Remus. El error fue inmediato. Para una persona normal, habría sido un sabor dulce y reconfortante. Pero para Harry, cuyos sentidos habían sido desollados y reconstruidos por los rituales Longbottom, y que ahora estaban hipersensibilizados por el ataque, fue una explosión insoportable. No sintió el sabor del cacao. Sintió la grasa vegetal, el azúcar procesado chirriando contra sus dientes, los conservantes químicos estallando en su lengua como ácido y una textura serosa que le provocó una arcada violenta. Era como masticar perfume barato mezclado con manteca rancia. ¡Uc! Harry se cubrió la boca con la mano y, sin poder evitarlo, escupió el trozo en su pañuelo, tosiendo mientras intentaba limpiarse la lengua con la manga de su túnica. Sus ojos lagrimeaban. El silencio en el compartimiento fue absoluto. Ron lo miraba con la boca abierta. Hermione parecía alarmada. Remus parpadeó, bajando la mano con el resto de la barra, genuinamente desconcertado. Es chocolate Honeyduques, Harry. De primera calidad. No está envenenado. Sabe a cera con azúcar quemada, se quejó Harry, tomando una bocanada de aire para quitarse el sabor. Es demasiado artificial. Siento cada maldito químico en mi garganta. ¿Desde cuándo te da asco el chocolate?, preguntó Ron, rompiendo el silencio con incredulidad. Si en primero casi te acabas el carrito. Te vi comer ranas de chocolate hasta que casi explotas. Harry se tensó. Cierto. El Harry original era un adicto al dulce.
Sintió la mirada calculadora de Hermione sobre él, esa mirada que decía esto no encaja en mis libros. Mis gustos cambiaron, improvisó Harry, aunque su voz sonaba ronca. El estómago se me revolvió con el ataque. No puedo con cosas tan dulces ahora. Es la hipersensibilidad, intervino Daphne con suavidad, pero con una autoridad que cortó las dudas de Ron. Se inclinó hacia Harry y le pasó una botella de agua. Los entrenamientos intensivos del verano. Ya sabes que alteraron tu umbral sensorial. Con el shock del dementor, tus sentidos deben estar saturados. El chocolate es demasiado estímulo de golpe. Tiene razón, añadió Neville rápidamente, mirando su propio trozo de chocolate con fingida duda antes de guardarlo en el bolsillo. A mí también me sabe, demasiado fuerte últimamente. Es como si le hubieran puesto 10 kilos de azúcar. Remus observó el intercambio con atención. Sus ojos pasaron de Daphne a Neville, y finalmente volvieron a Harry. Había una inteligencia aguda en su mirada. Sabía que había algo más, algo sobre esos entrenamientos que no se estaba diciendo, pero decidió no presionar. Entiendo, dijo Remus con voz calmada, guardando el chocolate en su túnica. La sobrecarga sensorial es un efecto secundario común del trauma, aunque rara vez tan específica. Lo siento, Harry. Se rebuscó en su maletín desgastado y sacó un termo de metal abollado. Afortunadamente, siempre viajo preparado. Esto es té de hierbas con un toque de jengibre y miel. Andrómeda me lo preparó para el viaje. Es mucho más suave. Desenroscó la tapa, que servía de taza, sirvió un poco y se la ofreció. Harry aceptó el té con verdadera gratitud. El vapor caliente olía a limpio, a natural. Bebió un sorbo y sintió como el calor se extendía por su pecho, descongelando un poco el hielo que el dementor había dejado. Gracias, murmuró. Esto es mucho mejor. Mientras bebía, Harry dejó que el sonido de la lluvia contra el cristal ahogara las conversaciones susurradas de los demás. Su mente, ahora un poco más clara, volvió a la advertencia de la muerte. 2 objetivos. La diadema estaba en este mismo castillo, perdida entre siglos de basura en la sala de los menesteres. Eso era fácil. Solo requería tiempo y discreción. Pero el guardapelo estaba en Grimmauld Place. En la casa de Sirius. Protegido por Creature y las protecciones de la familia Black. Tendría que encontrar una excusa para ir allí, o convencer a Sirius de que enviara a Creature a Hogwarts, lo cual era arriesgado. Y, sobre todo, la advertencia final. Tu alma huele a otro mundo. Harry miró su reflejo en el cristal oscuro de la ventana. No era solo una misión de limpieza. Era el alquiler que tenía que pagar por seguir existiendo. Harry. La voz de Hermione era tentativa. ¿Seguro que estás bien? Te ves muy pálido. Y te quedaste mirando a la nada. Harry parpadeó, volviendo al presente. Solo estoy pensando, respondió, y por una vez, fue honesto. Ese dementor, se sintió personal. Nunca había visto uno ignorar a una sala llena de gente para ir a por una sola persona, comentó Remus en voz baja, mirando a Harry con una preocupación profunda. Es inusual. Harry intercambió una mirada fugaz con Daphne. Ella sabía parte de la verdad, pero no lo de la muerte. Quizás es por mi pasado, dijo Harry, usando la excusa perfecta. Voldemort, mis padres, supongo que tengo más miseria acumulada que el estudiante promedio. Debo ser un buffet libre para esas cosas. Era una broma oscura, pero nadie se rió. El tren comenzó a frenar de nuevo, esta vez suavemente. Las luces de Hogsmeade parpadearon a lo lejos. Ya llegamos, anunció Neville, rompiendo la tensión. Harry se puso de pie, sintiéndose un poco más estable, aunque sus rodillas aún protestaban. Astoria, que había estado callada y pálida, se agarró de la mano de Daphne. Al salir al aire frío y húmedo de la estación, Harry respiró hondo. El olor a pino, lluvia y humo de carbón inundó sus sentidos mejorados. Tenía 2 horrocruxes que cazar. Tenía que aprender a invocar un Patronus con una memoria que no fuera prestada. Tenía que mantener la farsa con Daphne, proteger a Sirius a distancia y vigilar a la rata de Ron. Y tenía que hacerlo todo sin poder comer chocolate para calmar los nervios. Bienvenido a tercer año, pensó con ironía. Va a ser un año largo. Fin del capítulo.